de oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Ustedes saben que los chicos crecen rodeados de objetos, de productos culturales, de instituciones, de inventos. ¿Sabrán que todos ellos tienen historia? ¿Sabrán que no siempre fueron así? Vamos al encuentro de nuestra invitada. Bueno, aquí estamos. Como ustedes saben, se puede contar la historia mencionando las luchas, las batallas, las revoluciones, pero debe haber otras maneras. ¿Qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay otra manera? Sí, hay muchas maneras. Nosotros elegimos contarla desde lo cotidiano, digamos, desde un poco la historia que hay guardada detrás de cada una de las cosas que uno usa o disfruta, o sí, más que nada que usa sin darse mucha cuenta, que forma parte de lo cotidiano y sobre la que en general nos preguntamos poco. Pero tienen historia. Pero tiene mucha historia. Claro. En realidad era un poco, la idea era recuperar ese concepto, digamos, que detrás de cada una de las cosas que uno tiene la posibilidad de usar, hay trabajo, hay ideas, hay muchos años de investigación a veces. Ahora, no solo cosas, también instituciones, Sí. porque ustedes hicieron también la historia de la escuela. Sí, la historia de la escuela fue así como algo que nos parecía muy... En realidad lo que de alguna manera atraviesa toda la serie también es esto de darle valor, ¿no? Es decir, un poco recuperar y ponerle nombre y ponerle personas y ponerle lugares a cada una de las cosas. Y bueno, la escuela era lo más cotidiano, y entonces es como, bueno, esto de muchas veces tomamos un poco así como en broma esto de, y bueno, ¿y de qué te quejas? Mirá cómo eran las cosas antes. Claro, y cómo se fueron transformando. Sí, cómo hubo gente que pensó, que estudió, cómo podía ser el lugar donde los chicos estudiaran, cómo podía ser el lugar donde los chicos se sentaran, la necesidad de un recreo, la formación de los maestros. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta de par en par, Una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que
que ya comienzan las clases. También tenemos, los libros no fueron siempre así, el cine no fue siempre así, el baño no fue siempre así. Exactamente. Y quería que nos cuentes un poco, si ustedes partieron de preguntas que los chicos se hacen o ustedes instalan las preguntas en ellos. A ver, las preguntas que vienen desde los chicos tienen más bien que ver con situar en el tiempo algo. Es decir, para un chico es difícil entender qué son 100 años para atrás y cómo se vivía hace 100 años. Siempre cuento que mis hijos me preguntaron, el mismo hijo me preguntó, ¿a qué jugaba con la computadora cuando yo era chica? Y si existía la radio. Es decir, también es como esta cosa de no poder ubicar que sí, que no. Claro, cómo era cada, o sea, qué es lo contemporáneo a cada momento. Eso por un lado, pero la sensación hoy, que es lo que sí uno quiere instalar, y lo que un chico no pregunta, es, yo digo que si a un chico uno le pregunta quién inventó el avión, probablemente piense que fue American Airlines. Ajá. Que fue una empresa. Es decir, hoy el concepto es ese. Y por un lado está la sensación de empresa y de anonimato. Es decir, Microsoft sacó un nuevo sistema. No hay personas ahí aparentemente. Claro, es un nadie o un todo, pero que no tiene nombres. Entonces un poco era eso, no es así, sino que en cada una de estas cosas hay personas que trabajaron. Algunas no sabemos los nombres. No, algunas no sabemos los nombres, algunas han quedado anónimos, pero fueron personas. Y en muchos grupos casos de personas. Sí, claro, digo, y eso también, y en muchos casos hubo personas que le sucedieron otras personas de otra generación, que tomaron esa idea, que la mejoraron, que la cambiaron, que tal vez la persona que tuvo la primera idea no llegó a haber concretado su idea o su invento o lo que quería mejorar, y que que hubo gente que se pasó toda la vida probando. Que se repite, hay como secciones que están en todos. Sí, nosotros, contanos. A ver, en principio, como tenemos una manera diferente, o podemos permitirnos una manera diferente de contar la historia, por ejemplo, no son libros de historia que sigan la cuestión cronológica estrictamente. Entonces, probablemente sí el tema se instale desde la historia, decir, cómo era todo esto al principio, o cómo fueron las primeras formas de enseñar o de educarse, cómo fueron los primeros baños, pero cómo fueron los primeros libros, sí hay un poco de eso, pero después en realidad nos gusta indagar un poco la historia de cada cosa en particular. Quiero decir, en la historia de la escuela hay una página entera, una doble página dedicada a la historia del pupitre o a la historia de los recreos, digamos, que no necesariamente es cronológico con la página anterior. En la historia de los baños, efectivamente, empezamos con los romanos, con lo que era el baño como lugar público y un lugar de esparcimiento y un encuentro social. Y después se toma la historia del inodoro, la patente del inodoro, la historia del bidet, la historia de la toalla, digamos, distintas cosas que son, que uno puede tomarlas en sí mismo. Me parece que la historia del baño cuenta mucho de nuestra cultura, y además el baño es un ámbito que todo el mundo, tarde, temprano, grande, chico, importante, rico, pobre, va en algún momento del día. Y cada objeto del baño me parece que tiene su historia, y conocerla es interesante de por sí mismo. Me documenté en libros, en internet,
hablando con gente grande que me contó sus experiencias del baño en otras épocas. Básicamente en cualquier lugar hay historias, entonces la idea era recolectar estas historias. En verdad todos los objetos del baño tienen su propia historia. La idea era desnaturalizar, mostrar, dar a la luz cada evento, cada objeto, hasta sea el más grande, chico, el inodoro, el peine, el cepillo de dientes, el jabón, la toalla. Cada objeto que utilizamos a diario en el baño tiene su historia. Alguna vez no existió. Eso es lo más interesante de la historia, sobre todo del baño, es que cosas que usamos todos los días, alguna vez no existió. Alguna vez no hubo inodoros, alguna vez no hubo jabones. Y eso es lo más interesante que me pareció con la historia del baño, que la historia que nos cuentan casi siempre es una historia inodora. La historia de los libros, la historia de nuestros próceres, la historia de los grandes hombres y mujeres de la historia, es siempre una historia sin olores. Es una historia como si estas personas nunca hubiesen ido al baño, como si nunca se hubiesen pis, nunca hubiesen lavadose los dientes. Entonces me pareció interesante, hasta para mí mismo, investigar estas curiosidades, que algún día estos objetos no van a estar o van a ser distintos, ¿no? Mostrar que detrás de las cosas que hacemos hay historia. Hay personas que las pensaron, hay personas que las idearon y hay personas que las usaron. El momento para contarlo fue básicamente tener en cuenta para el público lector. Si bien son libros que si bien están orientados para chicos, pueden ser leídos básicamente por todas las personas. Esto, sin embargo, produjo una dificultad, porque uno al escribir para chicos tiene que pausar un poco todo lo que uno sabe del mundo. O sea, tiene que a sí mismo hacer como un ejercicio como si te lo estuviesen contando por primera vez. Y eso es algo bastante difícil. Salir de los lugares comunes que uno tiene al escribir, por ejemplo, y al comunicar algo a otra persona. Me produjo más curiosidad cómo ciertos productos que usamos cotidianamente son relativamente nuevos. El shampoo, por ejemplo. El shampoo no existía antes de finales de 1800. O sea, pensar cómo cierta gente vivió sin lavarse la cabeza con shampoo o sin usar inodoros. O cómo en la época de los romanos mucha gente iba a las letrinas públicas, charlaban, cómo los reyes recibían a embajadores en sus tronos mientras hacían sus necesidades, ¿no? Eso también es muy impactante, cómo, por ejemplo, saber que en Europa, que casi nunca se bañaban en el siglo XVIII, mientras eso ocurría en Europa, los pueblos mesoamericanos, supuestamente para la historia europea, pueblos atrasados, bárbaros, eran mucho más limpios, se bañaban todos los días, tenían lugares como saunas donde socializaban y entablaban sus conversaciones cotidianas, ¿no? Como estas imágenes que nos venden, que nos cuentan de la historia, en verdad no eran así. Y también como ciertos héroes de nuestra historia nunca se lavaron los dientes en su vida, casi nunca se bañaban, mucho menos se cambiaba la ropa interior. Esos pequeños detalles de nuestra cultura me parecieron que no se cuentan. En las películas siempre nos muestran, en las películas históricas nos muestran a personajes, pero los actores siempre están con los dientes blancos, cuando la blancura de los dientes es algo bien del siglo XX. Entonces me parece que imaginar la cotidianeidad, el día a día de San Martín, Belgrano o grandes personajes de la historia en sus momentos más íntimos, en sus momentos más humanos, y eso los hace más humanos. Claro, lo interesante de la historia de los objetos es que son historias encadenadas de frustraciones, de ideas geniales y casi siempre de héroes anónimos. O sea, cada vez que agarramos un cepillo de dientes no recordamos quién lo inventó, porque casi siempre fueron historias colectivas. O sea, fueron grandes hazañas colectivas, personas que fueron haciendo pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo y no fueron recordadas, y nunca recordamos, bueno, este es el inventor del jabón, gracias a tal persona tengo el jabón. Son historias anónimas. Y la historia casi siempre está plagada de héroes anónimos. O sea, recordamos casi siempre un 10% o mucho menos de las personas que vivieron, murieron, tuvieron problemas, tuvieron ideas geniales, como decía, pero cada objeto tiene cientos o miles o millones de personas que intervinieron en su producción, en su generación. Vienen de lejos